tardes. En esta oportunidad vamos a leer en Romanos, el libro de Romanos, capítulo 3, versos 21 al 25. Eso es. Romanos, entonces, capítulo 3, versos 21 al 25. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Es el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos capítulo 3, verso 21 al 25. La forma de hablar del apóstol Pablo, mi estimado, pareciera como que es difícil, porque utiliza palabras que desconocemos el contenido, como por ejemplo habla de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, luego nos habla de la redención, luego dice que Cristo Jesús fue puesto como propiciación por medio de la fe en su sangre. Bueno, creemos que todos estos términos tienen un significado. No fueron antojadizas las palabras que utilizaba el apóstol Pablo para hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta oportunidad he querido que conversemos acerca de un tema que no es tratado en todas las congregaciones, como es la existencia del castigo eterno. Y hay ciertas confusiones en los términos. Generalmente nosotros hablamos del infierno como el lugar de tormentos, pero la Biblia, sabe usted, mi estimado hermano y amigo, hace diferencia. Nuestro Señor Jesucristo hacía diferencia en cuanto a esta terminología. Y no en todas las iglesias evangélicas se predica acerca de la existencia del castigo eterno o de la existencia del infierno, porque muchas congregaciones consideran que hablar de este tema resulta inapropiado, no corresponde atemorizar a las personas. Sin embargo, el que más habló de la existencia del infierno fue nuestro Señor Jesucristo, el carácter más santo en toda la Biblia. Entonces, tenemos una obligación moral de enseñar acerca de la existencia del infierno. Bueno, muchas congregaciones evangélicas son meros clubes sociales, pero para ir a perder el tiempo a un club social, mejor nos inscribimos en cualquier otro tipo de club, pero no en la casa del Señor, donde nosotros alabamos el nombre de nuestro Dios y esperamos que Dios en su momento nos arrebate, nos transforme y entremos al reino de los cielos. Eso es. Bueno, como les dije anteriormente, vamos en esta oportunidad a hablar de este tema y voy a evitar tener música porque como es tan delicado este tema, no quiero que nada me interrumpa. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 5, verso 12. De esta forma vamos a empezar. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos los hombres pecaron, pero porque un hombre fue el culpable de que el pecado entrara al mundo. Eso es lo que nos está explicando este texto bíblico de Romanos capítulo 5, verso 12. ¿Y cuál fue este hombre? Adán y Eva. Antes de eso quiero advertirle que quiero explicar que el infierno no es lo mismo que la morada de los muertos. Quiero explicarle que cuando nuestro Señor Jesucristo
Y lo vamos a comprobar por las Escrituras. Cuando el Señor Jesucristo hablaba del infierno, más bien se estaba refiriendo al lago de fuego, que es el lugar definitivo, último de castigo para los pecadores. Cuando el alma del pecador sale del cuerpo por la cesación de las funciones vitales, esto es por la muerte, entonces viaja o es atraída por las regiones del Seol o Hades, que es la morada de los muertos, que también es un lugar de tormento, pero es un lugar provisorio. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces no tenemos que confundir entre el Hades, donde están las almas de los muertos perdidos actualmente, con el Gehenna, al cual se refería nuestro Señor Jesucristo, que es el lugar definitivo donde irán a parar los pecadores. Valga la precisión, los salvos, cuando mueren en Cristo, ascienden hasta el paraíso de Dios, hasta el tercer cielo. Dice entonces, volvamos a Romanos capítulo 5, verso 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, la consecuencia entonces del pecado fue la muerte. La muerte, esta palabra es muy importante, es muy importante. Entra entonces como consecuencia del pecado, entra la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No es solamente la muerte corporal, la cesación de las funciones vitales en el cuerpo humano, es mucho más allá. La muerte es un estado de separación eterna del hombre con Dios. Entonces, por cuanto todos pecaron, la muerte entró como consecuencia del pecado. Y entonces la muerte pasó a todos los hombres. Por lo tanto, cada uno de los seres humanos heredamos una naturaleza pecaminosa de Adán. Eso es. Entonces, por el pecado de Adán y Eva, todos los seres humanos heredamos esta naturaleza pecaminosa. Si alguien dice que no tiene esta naturaleza pecaminosa, es bastante discutible. Junto a esta naturaleza pecaminosa, entonces, los seres humanos heredaron también la muerte. Todos estábamos sujetos a la muerte. Recordemos el texto bíblico que dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Efesios capítulo 2, verso 1. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Por eso es que es muy importante que nosotros creamos en nuestro Señor Jesucristo. Que las personas acepten al Señor Jesucristo en su vida. Porque el único que trae la vida es nuestro Salvador Jesucristo y puede rescatarnos entonces de la muerte y de la condenación perpetua. Dice Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Dice la palabra de Dios, Salmo 51, verso 5, estoy leyendo de mi Biblia. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces fuimos creados por nuestro Dios, pero tenemos una naturaleza pecaminosa, cada uno de nosotros. Miserable de mí, decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Romanos capítulo 3, verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Bendito y alabado es el Señor. Entonces todos nosotros tenemos esta naturaleza pecaminosa y nuestras obras son las obras del diablo. Todos los que no tienen a Jesucristo, las obras, las conductas desplegadas, los actos, entonces son obras del diablo. Dice la palabra de Dios, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mire, y aquí vamos a hacer un alto. Los hijos de Dios, si alguien dice que no peca, está mintiendo. Lo dice en las cartas de Juan. Si alguien dice que no peca, está mintiendo.
porque incluso los cristianos pecamos, solo que nosotros fuimos justificados por medio de la fe a través de nuestro Señor Jesucristo, es decir, Él nos declaró justos y santos. Fuimos lavados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero la persona continúa en un mundo de pecado e inevitablemente va a pecar. Solo que los cristianos, los hijos de Dios, no practicamos el pecado. Esa es la palabra clave. Un verdadero hijo de Dios no practica el pecado. No es reincidente en el pecado. Su conducta pecadora no es reiterativa. Eso significa practicar el pecado. La gente que no tiene a Dios en su vida, que no conoce a Dios, que son inconversos, les vamos a llamar los inicuos, los pecadores, los inconversos. Ellos practican constantemente el pecado. Entonces dice la palabra de Dios que el que practica el pecado es del diablo. Por eso el Hijo de Dios, una vez que ya aceptó al Señor Jesucristo, que fue lavado en la sangre del Cordero de Dios y vive en este mundo de pecado, inevitablemente va a pecar, pero no tiene que tener una conducta reiterativa en el pecado, es decir, no tiene que practicar el pecado, no puede practicar el pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, dice mi Biblia en 1 Juan capítulo 3, verso 8. Entonces, toda persona que muere sin tener la salvación de su alma, que viene con aceptar a nuestro Señor Jesucristo, el alma solamente se salva con la aceptación de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único camino para salvar el alma. Entonces, toda persona en estas condiciones solo le espera la condenación perpetua. Aquel que no tiene a Cristo solamente le espera la condenación perpetua. Y cuando hablamos del alma, necesito que usted me entienda qué es lo que es el alma, porque la Biblia habla, con este vocablo se está refiriendo a ese principio vivificante que tienen los seres humanos. El alma es nuestro ser interior, que inunda todo nuestro ser, que satura todo nuestro cuerpo. Eso es el alma, que al momento de la muerte, de la cesación de las funciones vitales de nuestro organismo, entonces se separa del cuerpo. Esa es nuestra fe, lo que nosotros aprendemos de las Escrituras, y más adelante lo vamos a ir viendo con los textos bíblicos. Entonces, el alma es nuestra personalidad, el ser interior, donde reside el conocimiento, la voluntad, los sentimientos, en fin. Somos cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo venga entonces en su segunda venida, vendrá a dar retribución. Volvamos a la gente que no conoce a Dios, los pecadores, esta triste realidad que les espera a aquellos que no tienen a Jesucristo en su vida. Y esto valga para cualquiera persona que no tenga a Jesucristo en su vida, o a lo mejor tenga una doctrina equivocada. ¿Sabe usted que hay doctrinas bíblicas que niegan la existencia del infierno? Como son los ruselistas o testigos de Jehová, ellos niegan la existencia del infierno. Esas son las enseñanzas. Y el que más habló del infierno fue nuestro Señor Jesucristo. Y hay otras congregaciones evangélicas que prácticamente jamás lo enseñan, no enseñan la existencia del infierno, porque son meros clubes sociales donde van a entretenerse, donde van a entretener a los hijos, donde van incluso a bailar dentro de las iglesias, donde tienen obras de teatro, en fin. ¿Para qué vamos a hablar sobre este tema ahora? En otra oportunidad será. Pero estábamos diciendo entonces que en su segunda venida nuestro Señor Jesucristo vendrá a dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo de la palabra del Señor. Los cuales, ¿a quiénes? A los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los que no conocieron a Dios. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Según de Tesalonicenses capítulo 1, versos 8 y 9. Entonces, todos los seres humanos que no crean en el Señor Jesucristo, un día, mi estimado hermano y amigo, un día van a ser resucitados
también ellos, todos los inconversos, los que no creyeron en Dios, los que no aceptaron a Cristo, los que perdieron la salvación de su alma, entonces también van a ser resucitados. Pero estos van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua. Mire, fíjese, es para vergüenza y confusión perpetua, y serán juzgados según sus obras. Y todo aquel que no sea hallado inscrito en el libro de la vida, entonces será lanzado al lago de fuego. Entonces, cada ser humano que fallece y parte a la eternidad sin haber aceptado y creído en Jesucristo nuestro Señor, su cuerpo desciende al sepulcro, pero su alma, su ser interior, el centro de su personalidad, como decíamos anteriormente, donde reside la personalidad, la voluntad, los sentimientos del ser humano, entonces esa alma, ese ser interior, es atraído por las regiones del Hades, que es la morada de los muertos. Su traducción en hebreo es Seol, es la morada de los muertos. Entonces todo aquel ser humano que muere sin la salvación y antes del juicio final, en este periodo hasta llegar antes del juicio final, ante el gran trono blanco, su alma va a este lugar que es la morada de los muertos, que es, en griego es Hades, y la traducción, el correlativo sería entonces el Seol en hebreo. Y este lugar es un lugar de tormento para los que no conocen a Dios. Es un lugar provisional, provisorio. Las almas, por así decirlo, entre comillas, van a una prisión preventiva, temporal, en espera del juicio final. El juicio final, entonces, será un juicio que determinará que esas almas pecadoras que no tenían a Cristo en sus vidas y por lo tanto no estaban inscritos en el libro de la vida, serán juzgados según sus obras. Cada uno será juzgado según sus obras y serán entonces lanzados al lago de fuego. Este castigo final, el lago de fuego, es para siempre, es eterno, es perpetuo, es continuo. Mateo capítulo 11, verso 23. Mateo capítulo 11, verso 23. ¿Recuerda cuando nuestro Señor Jesucristo lanzó las maldiciones contra las ciudades y decía: y tú, Capernaum, que hasta el cielo eres levantada, hasta el Hades serás abatida? Hasta el Hades. El Hades era la región de los muertos, la morada de los muertos, un lugar de tormento. Entonces, el término Hades no es lo mismo que el Gehenna al cual se refería nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba del infierno. La morada de los muertos es un lugar, y la Gehenna o infierno, que es lo mismo, Gehenna o infierno, es algo absolutamente distinto. Ambos son lugares de castigo, ambos son lugares de castigo, solo que el Hades es la morada provisional, provisoria de los muertos, transitoria de los muertos sin Cristo actualmente, en tanto que la Gehenna o infierno sería sinónimo del lago de fuego. Esto es, analizando la terminología, la exégesis de los vocablos que utiliza la palabra de nuestro Dios. En las Escrituras, entonces, el término Gehenna, vuelvo a repetir, es sinónimo de lago de fuego. Vuelvo a repetir, este último, el lago de fuego, es un estado de castigo eterno, para siempre, definitivo, en tanto que el Hades es temporal. Así entonces, el mismo Hades, al final de los tiempos, el mismo Hades y la muerte serán lanzados al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Al principio el término Gehenna, cuando lo usaba nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo en esta tierra, entonces se refería a un lugar específico en Jerusalén, el Valle de Hinnom, que está en la zona sur de Jerusalén. Actualmente todavía existe ese lugar, solo que está completamente
pavimentado por la ciudad, por las calles. En las afueras de Jerusalén entonces existía lo que se conoce como el Valle de Hinnom, que era el lugar donde se quemaban las basuras. Habían constantemente piras encendidas, las basuras incendiándose. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se refería a este fuego eterno, utilizaba el término Gehenna, que estaba referido en un inicio a este lugar, en las afueras de Jerusalén, más precisamente en el lado sur de Jerusalén. En este lugar, en el Antiguo Testamento, los israelitas, muchos paganos israelitas, quemaban a sus hijos en honor de un dios, del dios Moloch. Dice las Escrituras, Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 10. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 10, Jeremías, capítulo 7, verso 31. No nos vamos a adentrar en esta parte, sino que vamos a hablar más que nada del Gehenna, del fuego eterno. Entonces, el Señor Jesús usó esta expresión Gehenna para referirse al castigo eterno y lo comparaba entonces con el fuego. Las traducciones de nuestra Biblia Reina Valera es infierno. Cuando se refiere al Gehenna se refiere al infierno, pero se está refiriendo a este infierno al castigo final, al castigo eterno, al fuego eterno. El Señor Jesús también usó la palabra Gehenna en su advertencia acerca del juicio final sobre el pecado. Por ejemplo, mire, Mateo capítulo 5, verso 22, vamos a ir buscando los textos bíblicos. Todo tiene que estar fundamentado en la palabra del Señor. No bastan mis solas aseveraciones. Dice Mateo 5, verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí nuestro Señor Jesucristo usó la palabra Gehenna. Gehenna de fuego. Se estaba refiriendo a este lago de fuego, no al Hades, no a la morada de los muertos. En tanto que Mateo capítulo 5, verso 29-30 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, decía nuestro Señor Jesucristo, y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Cuando nuestro Señor Jesucristo, vuelvo a reiterar, utilizaba el término infierno, era la palabra Gehenna, que se refería entonces antiguamente al lugar que estaba en las afueras de Jerusalén, en el sector sur de la ciudad amurallada, de la ciudad vieja, donde ardían las piras, donde se quemaban las basuras y donde había un fuego continuo. Era una comparación que usaba nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto no significa que ese lugar no exista. Los testigos de Jehová dicen, no, si este era un lugar simbólico, porque Jesucristo justamente se estaba refiriendo al Valle de Hinnom. Pero no es así. Cuando el Señor Jesucristo describía este lugar y lo reiteraba una y otra vez y advertía a los discípulos acerca de la existencia de este lugar, es porque nos está advirtiendo a nosotros. Mire, ya llevamos 2 textos bíblicos donde nuestro Señor Jesucristo ha hablado de este lugar de tormento. Por lo tanto, ese lugar de tormento para todo aquel que no tiene a Jesucristo en su vida, entonces, tarde o temprano, el ser humano tendrá que enfrentarse a ese lugar de tormento. Dice Mateo capítulo 10, verso 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, en el Gehenna, dice la palabra de Dios. Y tengo otro texto, miren, Mateo capítulo 23, verso 15, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, siempre hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos nosotros que el que más habló del infierno en toda la palabra de Dios fue nuestro Señor Jesucristo, el que es el carácter más santo en toda la palabra del Señor. Él no miente. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Le hacéis 2 veces más hijos del infierno
siempre hablando del Gehenna, de este fuego eterno. Marcos capítulo 9, verso 43 al 48 dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ahí dice el Gehenna, al fuego que no puede ser apagado. ¿Cuál es la característica de este lugar? El infierno, la Gehenna, es un lugar de tormento, pero es un lugar de fuego, un fuego eterno, un fuego constante, donde el fuego no puede ser apagado. Agrega este texto bíblico de Marcos capítulo 9, verso 43 al 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Cómo es? El fuego nunca se apaga. En tanto que Lucas capítulo 12, verso 5 dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Al Gehenna, a este lugar entonces que es el lago de fuego. Vuelvo a repetir para que usted aprenda a diferenciar. Cuando la persona que no tiene a Cristo muere, entonces su alma se desprende del cuerpo, se separa y es trasladada, viaja, es atraída por las regiones de oscuridad, por aquellas prisiones eternas, pero transitorias, que es la morada de los muertos. Un lugar de tormento, un lugar de tormento. Así es que el Gehenna o fuego eterno será el castigo definitivo luego que cada pecador que no tenga a Cristo en su vida y que su nombre no fue hallado inscrito en el libro de la vida, entonces será lanzado a este Gehenna final, a este fuego eterno del cual hablaba nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario, si usted no tiene a Jesucristo, que acepte al Señor Jesucristo. Es permitido de Dios que hablemos de este tema. A lo mejor no en todas partes se habla de la existencia del infierno, pero este lugar existe. Este lugar es real porque lo habló, de él dio cuenta, dio testimonio nuestro Señor Jesucristo. Y sabe que para poder salvar el alma es fácil, es solamente venir a Jesucristo, es creer en Él, creer en Él. Mire qué hermosa es la palabra del Señor. Es como cuando alguien está sentado en una plaza y van los hermanos y predican la palabra en la plaza. Entonces la persona cree a la palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe viene por el oír la palabra de nuestro Dios. Y Dios tiene misericordia de la persona. Cada uno de nosotros tenemos un libre albedrío, mi estimado hermano y amigo. Una facultad para decidir si aceptamos o no aceptamos al Señor Jesucristo. Por eso que el texto bíblico dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero va a haber gente que no van a creer, porque cada persona tiene libre albedrío, pero Dios tiene misericordia. Y por así decirlo, Dios tiene misericordia y nos ayuda porque nos envía la fe, porque la fe no es nuestra, porque la fe es don de Dios. ¿A qué es lo que me refiero? Que para poder creer tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo, y la fe viene de arriba porque la fe es don de Dios. Entonces aquella persona que estaba sentada en una banca de la plaza escucha la predicación de los hermanos que estaban predicando en el Espíritu el verdadero evangelio, y dice, sí, yo creo, y tiene fe, creo en Jesucristo, y Dios le regala la salvación. Le regala la salvación. Le voy a hacer una pregunta. Usted, esta es una pregunta capciosa. ¿Usted qué cree? ¿Que la salvación del alma es por fe o por obras? Todo el mundo dice por fe, pero sabe que tenemos que ser lo más preciso, rigurosos con el lenguaje bíblico. ¿Sabe usted que no es ni por fe ni por obras? Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Esa es la respuesta. Lo dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9.
Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que es la gracia? Es el regalo de Dios que no merecíamos. Es un regalo inmerecido de parte de Dios. Nuestros méritos no tienen ningún valor, ninguna importancia. Nuestros actos de bondad que nosotros hayamos podido acumular a través de nuestra vida no sirve de nada, porque esta salvación es gratuita de parte de Dios. Eso es la gracia, es misericordia. Un sinónimo de gracia es misericordia. Entonces, la salvación es un regalo de parte de Dios, gratuitamente, por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, esa persona que está sentado en el banco de la plaza, crea la palabra, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que es importante que los predicadores, cuando predican en las calles, en los púlpitos, tienen que predicar la palabra de Dios. Aunque repitan de memoria textos bíblicos, porque eso es lo que hace vida, no es nuestra palabrería, no es nuestro poder de convencimiento. Entonces la persona escucha la predicación de los hermanos que están predicando en la plaza. Sigamos con el ejemplo. Entonces Dios envía este don de fe a esta persona que tiene un libre albedrío y dice, esta persona dice, sí, en realidad yo estoy mal, he pensado incluso en quitarme hasta la vida. ¿Sabe usted que hay gente que está al borde del suicidio con los problemas? Tiene problemas en su hogar, problemas conyugales, otros tienen problemas con los hijos, con los padres, en fin. Tanto problema que tiene el ser humano y que tiene en este último tiempo, pero tiene una salida que es Jesucristo. Entonces, Dios permite que esa persona tenga fe en nuestro Señor Jesucristo. La única manera para salvarse es creyendo a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, creyendo en Jesucristo, que Jesucristo es el que puede salvarle. Entonces la persona siente un arrepentimiento, una metanoia, dice las escrituras. Hay un cambio de mente aquí, un cambio de mente. Eso es el arrepentimiento, del griego metanoia. Entonces la persona dice, sí, yo estoy mal. Pero eso no basta. Algunos predicadores yo asombrosamente he visto en internet que creen que hasta aquí nomás llega la salvación, pero no es eso. No es solamente eso, porque la persona tiene que convertirse, tiene que arrepentirse y convertirse. Por eso es que el texto bíblico dice arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Bendito y alabado es nuestro Dios. Santo es el Señor para siempre. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos ¿de qué es lo que es? De refrigerio. Bendito y alabado es nuestro Dios para siempre. Mire qué hermosa es la palabra del Señor. Pareciera que es difícil, pero no es difícil. La palabra de nuestro Dios es hermosa. Aquí encontré el texto bíblico. Dice Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos. No basta con la metanoia, no basta solamente con el arrepentimiento, con el cambio de mente, sino que es necesario la conversión. Es otro momento de la salvación, la conversión. ¿Qué es lo que es la conversión? Viene del griego epitrepos, que significa volverse. La persona, después de tener este cambio de mente, de este sentimiento de culpabilidad por el pecado, entonces dice, voy a cambiar, me voy a volver, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos y correctos, pero su fin es camino de muerte. Iba camino al suicidio, camino a la muerte física, y más encima estaba muerto en sus delitos, en sus pecados. Solamente le esperaba la condenación eterna, la muerte perpetua, pero reacciona. Entonces viene el arrepentimiento, pero todavía está ahí, todavía no pasa nada porque tiene que volverse a Dios. Entonces esa persona se pone de pies, se va a su casa y dice, voy a ir a la iglesia donde me están invitando estos hermanos. Llega a su casa, se prepara. Eso es volverse, es dar un giro, como lo estoy haciendo yo, dar un giro 180 grados, porque iba por un camino que lo llevaba a la muerte. Da un giro 180 grados
y se vuelve por el camino correcto. Entonces, la conversión es el convertimiento a una conducta conforme la palabra del Señor. De ahí en adelante la persona tiene que cambiar. Si antes era un estafador, tiene que dejar de estafar. Si antes era un ladrón, tiene que dejar de robar. En fin, todos estos pecados que teníamos nosotros antes, que practicábamos el pecado. Bendito y alabado es nuestro Dios. Entonces hay que dejar todo esto. Cualquiera dirá, pero sin la ayuda de Dios yo no podría. Claro, sin la ayuda de Dios nadie puede. Pero en ese momento Dios tiene misericordia, porque envía su Espíritu Santo. Entonces la persona es regenerada, del griego palingenesia, que significa ser engendrado de nuevo, como cuando nuestro Señor Jesucristo le responde a Nicodemo y le dice, debéis nacer otra vez. Y era nacer del agua y del Espíritu, tenía que nacer del agua y del Espíritu. Entonces Dios manda esta nueva o nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Y es el Espíritu Santo entonces que obra en nuestra vida, y Dios permite entonces que tengamos las arras del Espíritu, esta garantía, este anticipo de parte de Dios, que lo tengamos en nuestra vida. Y esto nos permitirá que seamos guiados a la verdad. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Mire qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. ¿Dónde está mejor explicado todo esto? En la parábola, a ver si lo encuentro rápidamente, en la parábola del hijo pródigo. Acá está Lucas capítulo 15, versos 11 y siguiente. Dice que el hijo pródigo, que era el hijo menor entonces, se va con su herencia, se la despilfarra. Luego el verso 17 viene la reacción del hijo pródigo. Dice, volviendo en sí, eso es el arrepentimiento, el cambio de mente, la metanoia. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esa fue la meditación, la conclusión que sacó el hijo pródigo. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hasta ahí todavía no había una conversión, solamente había un arrepentimiento, esta vuelta en sí, volver en sí, cambio de mente. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es lo que pensaba el hijo pródigo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y finalmente lo hace, lo lleva a cabo. Dice, y levantándose, vino a su padre, levantándose. Esa es la conversión, el epitrepos, volverse, la vuelta 180 grados por el camino, hacia el camino correcto. Entonces dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es la conversión, porque actúa. No quedó solamente en los planes, no quedó solamente en el arrepentimiento. Entonces, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que puedan ser borrados nuestros pecados, entonces tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Y nuestra alma entonces será salva. Seremos reconciliados con Dios. Y Dios nos enviará el bautismo del Espíritu Santo. Y tenemos que bautizarnos en las aguas. Todas estas etapas, por así llamarlo, dentro de la salvación, son simultáneas. Lo importante es que Dios registra nuestro nombre en el libro de la vida. De ahí en adelante entonces somos hijos de Dios y pertenecemos a la familia de Dios. Por eso es importante que alguien que esté escuchando y que no tenga a Jesucristo, es importante, digo, que acepte al Señor Jesucristo. Algún día usted, mi estimado amigo, va a partir de su cuerpo. Es un suceso
inevitable, que no podemos obviar la muerte. Y tendrá entonces que enfrentarse a esta realidad. Si usted no tiene a Cristo, será una triste realidad de condenación y dolor perpetua. Pero si usted acepta al Señor Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, se convierte, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y para salvarle de la muerte y de la condenación perpetua. En Santiago, volvamos a nuestro tema. En Santiago capítulo 3, verso 6, dice, también aparece la gehenna, entonces, como la fuente del mal en la tierra. La gehenna también aparece en este texto bíblico, en Santiago capítulo 3, verso 6, refiriéndose a la lengua. La actividad que despliega, esta actividad negativa que despliega muchas veces la lengua, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Aquí la expresión infierno, entonces, gehenna, es inflamada por el lago de fuego, el fuego eterno. Eso es la traducción de infierno. Entonces, la expresión gehenna, mi estimado, claramente equivale al lago de fuego o al castigo eterno. Vuelvo a reiterar, castigo eterno de los malvados. Cristo el Señor entonces se refirió al infierno de fuego literalmente como la gehenna de fuego. La gehenna entonces es descrita como un lugar en donde el fuego no puede ser apagado. Esta es la característica de este lugar, de la gehenna, de este lugar de tormentos definitivo, donde el fuego no puede ser apagado. Marcos capítulo 9, verso 43, y donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos capítulo 9, verso 48. Jesús habló del horno de fuego también. Y que allí será el lloro y el crujir de dientes. Tantas veces, reiteradamente, que habló nuestro Señor Jesucristo acerca de este lugar de tormento. Mateo capítulo 13, verso 42. Nuestro Señor Jesucristo trataba de advertirnos, trataba de advertir a la humanidad que existe este lugar de tormentos. Aunque a la gente le repugna la existencia del infierno, no le agrada que le hablen del infierno. La gente inmediatamente reacciona cuando le hablan de un lugar de tormentos. Dicen, no, Dios es amor, pero se les olvida que Dios es fuego consumidor y Dios es un Dios justo. Así como existe por un lado la vida eterna, también existe un castigo que también es eterno. Isaías 33, verso 14, habla de las llamas eternas y de la hoguera encendida de Jehová. Isaías 30, verso 33. Todos estos son textos bíblicos que nos dan cuenta acerca de la existencia de este lugar de tormento, que es el gehenna. El Señor Jesucristo, entonces, el carácter más santo. Recordemos que Él es santo, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. El carácter más santo de toda la Biblia. Fue el que más habló acerca de la existencia de este lugar de tormento. También nuestro Señor Jesús habló de las tinieblas de afuera y ser echado a las tinieblas. Mateo capítulo 22, verso 13. Ser echado a las tinieblas de afuera. Mateo 8, verso 12. También habló como este lugar de pérdida de la salvación, como un lugar de exclusión. Lucas capítulo 13, verso 28. En tanto que en Hebreos capítulo 10, mire lo que dice acá, Hebreos capítulo 10, verso 26 y 27, dice el autor de los Hebreos. Desconocemos quién es el autor de los Hebreos. No es el apóstol Pablo. Al parecer, por la forma de redactar. Dice Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, solamente les espera una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. ¿A quienes? A quienes pecan voluntariamente, porque tenemos un libre albedrío. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad.
Ya no hay más sacrificio por los pecados. Y ahora quiero, en el corto tiempo que me resta, quiero hablar del relato de Rico y Lázaro. Del relato de Rico y Lázaro. ¿Por qué digo relato de Rico y Lázaro? La falsa doctrina dice, este relato es simbólico, porque es una parábola. Y muchos cristianos evangélicos y predicadores asombrosamente dicen, la parábola del rico y Lázaro. ¿Qué tiene de malo, dirá usted? Claro que tiene algo erróneo, que no es parábola. ¿Quién le dijo a usted que era una parábola? Busque en Lucas capítulo 16, verso 19 al 31 y búsqueme si existe la palabra parábola. No es una parábola. Nuestro Señor Jesucristo no dijo que fuera parábola. El único autor de los evangelios que nos habla de este relato histórico, lo vamos a calificar como un relato histórico del rico y Lázaro el mendigo, fue Lucas. Lucas era un historiador, por lo tanto, Lucas, quien le escribió el evangelio que lleva su nombre, el evangelio según San Lucas, y los hechos de los apóstoles, los escribió dirigido a un determinado señor de nombre Teófilo. Él escribía y decía, oh excelentísimo Teófilo, era porque él era un historiador, Lucas, aparte de ser médico. Entonces, él tenía el cuidado de registrar todos los detalles. Bendito y alabado es nuestro Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios para siempre. Santo es nuestro Dios. Entonces tengo un problema aquí con el audio. Eso es